créditos que el banco tenía con Jamber, ustedes han establecido que tenía una relación de largo plazo y era para efectos de temas de flujo de caja. Digamos, antes, si nos remontamos que al año 2012, 2013, era de alrededor de cuánto, o era una sola línea. Es que antes no me quedó muy claro lo que decía don Gerardo. Vamos a ver, la relación con Jamber, cuando uno analiza, bueno, ya la parte de archivos de papel no, sino la parte digital que tenemos data de 25 años atrás, donde siempre Jamber ha tenido créditos de capital de trabajo y créditos también de inversión. En el 2012, cuando vuelve se le cancela, bueno, se trajo al banco, empezó con una línea de $1,5 millones, pasó luego a $3 millones y pasó después a 5 y terminó en 6. Eso estamos hablando de un lapso más o menos de 2 años y medio. Como en 2 años más o menos se hizo eso. Igual, y creo que tal vez a doña Patricia para mencionarle que en estas aprobaciones de las líneas que se hacen, rige igual todo un análisis, ¿verdad?, financiero y técnico para corroborar de que los análisis, o sea, que la información financiera que venga en los estados auditados pues sea la correcta y se pueda dar los créditos. Pero más o menos se aprobaron como 4 o 5 líneas, digamos, como tal, y pues cada una de ellas tiene sus préstamos de 4, 5, 6, sus préstamos durante el periodo de vigencia de la línea. Pero marca usted un punto, don Juan Carlos, que en el 2012, dice usted, regresan como cliente del banco, habían estado un tiempo fuera de la... Sí, señor. Vamos a ver, este tipo de clientes, bueno, en su momento y con la carátula que teníamos de Jamber, era un cliente igual que esos que mencionamos anteriormente, de capital de trabajo en el mercado, que son muy peleados, y todo el mercado, y hablo de todo el mercado porque esto de Jamber no sucedió con el Banco Nacional, sucedió con 17 bancos. No, entiendo. Sí, uno de los mecanismos, digamos, o de los productos importantes que hay en el mercado son las líneas de capital de trabajo de corto plazo con garantía de pagaré. Ya lo explicó Gerardo anteriormente, que es un pagaré avalado por la empresa a raíz de su patrimonio y una serie de características también que nosotros lo calificamos dentro de un rating, y si ese cliente califica pues tiene acceso a esta línea. Por eso es que es un número limitado de clientes los que pueden accesar a estas. Pero ustedes lo atraen en el 2012, ¿no estaban con ustedes? Sí, señor, ¿no? Sí, él vuelve otra vez a través de la sugerencia corporativa. Es un cliente que regresa a la institución y pues nos pide también un año después pagar incluso unos pasivos que tenía con otros 2 bancos. ¿Con esa línea de crédito pagaron unos pasivos? No, señor, es un crédito de largo plazo, porque las líneas son de corto plazo, pues es que se van renovando. Es un crédito aparte como de 2.170 millones. Lo que llaman, lo que hablábamos, son como rollovers. Las líneas de crédito. ¿Se hacen a 6 meses? Se hacen a un año plazo, como sus préstamos a 6 meses. Y ellos lo pagan y entonces se vuelve a renovar. En el 2012 comienza con $1,5 millones, entonces, ¿y cuál es básicamente la dinámica? ¿Cómo es que va caminando? Hasta llegar al momento. Sí, $1,5 millones, posteriormente se le autorizan 3 millones al año siguiente. En febrero del 2013, sí, un año más o menos, como 6 meses después. Entonces no fue por un año, fue por 6 meses. Sí. Después en agosto del 2013, que son prácticamente 6 meses después también, bueno, sí, 6 meses después, se aumenta la línea a 5 millones. Y es la misma línea, sencillamente 6 meses se le va aumentando. Y el 1 de julio del 2014 se aumenta la línea a $6 millones. ¿Y esa se vencía? Esa vencía en julio del 2015. Aquí yo tengo una nota. Don Rafael, ¿me permite una...? Cómo no, con mucho gusto. Disculpe que le robe un segundo de su tiempo, pero ahora que hablábamos de las exportaciones de Jamber, a mí se me había olvidado, me lo acaba de aclarar don Jorge Agüero. Nosotros hicimos la verificación en Procomer de cuánto estaba exportando Jamber. Jamber era el 4º exportador del país y el primero en plásticos en ese momento. Entonces, era consistente. Así que, me disculpo. Ok, ahora le pregunto sobre eso. Perdón, es una llamada de larga distancia. Hay una nota aquí del periódico La Nación de marzo del 2016, donde habla casualmente de eso, Juan Carlos, de que se aumentó en 2 ocasiones los topes de crédito, pero que la solicitud había sido rechazada en primera instancia, tanto en noviembre del 2012
como en junio del 2014, según la documentación que acredita tener el diario La Nación. ¿A qué se refieren con eso? Entonces, ¿por qué? Que hablamos de que el mecanismo es de 1 año, sin embargo, parecía que cada 6 meses se le fue aumentando, pero ¿por qué se habla aquí, por qué dicen ellos de que había sido rechazada en primera instancia? ¿Eso es cierto o no es cierto? No, a lo que se refiere la Nación, perdón, Bernardo Alfaro, a lo que se refiere posiblemente la Nación es que a la primera solicitud de la línea de octubre del 2012 hubo unas discusiones, como mencionaba don Gerardo, y había la duda de por qué era categoría A1 de acuerdo a todos los instructivos de la SUGEF y toda la cosa, pero en el rating interno del banco no daba un rating tan alto. Entonces se devuelve para que se examine qué fue lo que pasó con el rating interno. Y claro, ya luego se descubre que lo que pasa es que el rating interno, que era un sistemita que teníamos nosotros, bueno, que tenemos todavía a lo interno del banco y que lo hemos ido mejorando en el tiempo, toma muy en cuenta el historial reciente de pagos del cliente. Y claro, el modelo se iba hacia atrás y no encontraba Yamber, porque no tenía historial crediticio en los últimos 2 años, porque, como decía don Gerardo, el Banco Promérica nos lo había robado. Entonces, el modelo interno no daba el nivel. Entonces, eso fue por lo que se devolvió en ese momento, y como decía don Gerardo, 20 días después más o menos ya se explica qué era lo que estaba pasando con el rating interno, y entonces ya se aprueba. Eso que está bien. ¿Y por qué hay una nueva solicitud que se rechaza en junio del 2014 si ya tenía 2 años de estar trabajando? Juan Carlos Corrales, sí, esa otra es una línea que nos solicitan pasar de 5 a 7 millones de dólares en ese momento. Me acuerdo porque yo fui el que no estuve de acuerdo en el sentido de que no venía una justificación clara del incremento de las ventas. Entonces lo que se pidió fue dejarla sin efecto la solicitud que venía de aprobación para que nos trajeran los documentos o las justificaciones del incremento de la línea. Y posteriormente se aprueba la línea y se aprueba por 6, porque nos llevaron las justificaciones, digamos, la parte técnica, con los nuevos contratos que habían. No me acuerdo ahorita con cuáles empresas eran, pero nos mandaron los nuevos contratos que existían de las ventas de Yamber, y quedaba para aumentar $1 millón más de dólares, nada más. Entonces se aprobó por 6 millones. Dentro de ese análisis técnico que habla don Gerardo, y entendiendo que ellos eran una empresa que en ese momento exportaba básicamente un 60% de su producción. Dentro de ese análisis que se hace a los mercados que se exportaba, tenemos entendido de que, digamos, la parte más importante eran exportaciones a la hermana República de Panamá, según lo hemos visto acá. Y de esas exportaciones, ustedes conducían algún análisis, digamos, de a dónde, bajo el criterio del gobierno corporativo que nos habla don Gerardo, se examinaba entonces, bueno, exporta un 60%, ¿cuáles son los mercados donde se exporta? Y asumo que entonces tenía que salir a relucir que Panamá era probablemente el mercado más importante. Según entiendo, podía ser más de la mitad de las ventas. Gerardo Ulloa, las ventas, vamos a ver, por ejemplo, al 2012 las ventas de Yamber fueron alrededor de 60 millones de dólares, números redondos. ¿De eso cuánto era mercado de exportación? En ese momento menos del 60%, era creo que como un 45%. No era un 60 entonces. No, es que variaba. Pero en ese debe haber sido unos 13 mil millones de colones. Lo que yo entiendo es que la cuenta por cobrar con Interplástica en el 2015 fue como de 30 millones de dólares. Ese es el número que tengo en la cabeza. Entonces, construido a lo largo de 4 o 5 años, o sea, es como el 10% de la venta. Tal vez uno no se dé cuenta. De hecho, nunca salió en un informe técnico. O sea, ese detalle nunca salió. O sea, ¿usted no analizaban en el informe técnico, no, digamos, no le hacían un doble clic
a las exportaciones. Porque lo que sí. pasa es que eso debió haber salido realmente en los informes financieros auditados, porque el informe financiero auditado sí tiene, por algún lado siempre, o sea, la cobija da para taparse los hombros o los pies, ¿verdad?, en los estados financieros. El problema aquí es, o sea, la empresa estaba reportando ventas falsas que se traducían además en cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar, o sea, en algún lado tenían que reportarse. Lo que pasa es que el crecimiento debe haber sido muy gradual también. O sea, nosotros no sabemos cuánto tiempo estuvo Jamber maquillando sus estados financieros. Entonces es muy difícil darle una opinión técnica. O sea, yo no le puedo decir, mira, don Rafael, fue tal en tal momento. No puedo decírselo, pero no lo sé. Y en el estado financiero auditado debió haber salido por lo menos que la cuenta por cobrar con Interplastic tenía problemas. El informe auditado no tenía ninguna salvedad, eran limpios. No, claro. No, pero me refiero, al punto que voy es si el informe técnico, ¿verdad?, analiza a fondo el negocio de la empresa, y si el mismo, bueno, ya nos dice don Gerardo, nos corrige que no era un 60%, que tal vez en un momento había disminuido, digamos, las exportaciones a un 45%, pero siendo digamos, un hecho, no me quedó muy claro el número que tiene ahí, pero aquí lo que nos han dicho los auditores es que dentro de ese marco del negocio se exportaba un 60% o un 45%, pero el pedazo grande, digamos, de exportación era Panamá. Sin embargo, y ahí lo acaba de indicar don Gerardo, muchas de estas ventas no acreditaban, quedaban como cuentas por cobrar, porque no es parte del asunto era, yo le vendo a doña Patricia y entonces me queda, yo le vendí tantos millones y ya sonó la caja, doña Patricia pagó, no ha pagado todavía. Entonces esa es la parte que les preguntaba, si dentro de ese análisis entonces se verificaba si efectivamente le estoy exportando a un cliente, pero ese cliente le sigo exportando, pero las cuentas por cobrar van aumentando. Entonces, esa es la parte que me imagino, digamos, yo soy abogado, aunque he trabajado en aspectos, digamos, financieros, pero que podría haber llamado la atención, ya que como ustedes claramente nos indican, trabajaban en informes técnicos a fondo. Y hubiera salido a relucir, digamos, como dicen, tal vez que había tal vez como algo ahí extraño de que se exporta a Panamá, es una parte importante del negocio, sin embargo es una parte en donde esta empresa aparece que no necesariamente está pagando, se le vende, pero ¿cómo se llama? Pero hay cuentas por cobrar que según nos han dicho aquí han ido aumentando, ¿verdad? Eso es lo que les quería preguntar, si ustedes tuvieron esa debida diligencia de verificar eso o me parece por lo que dijo don Gerardo no me quedó claro o por lo menos que ustedes tuvieran esa información o lo hubieran enfocado de esa forma. Pero bueno, si me explican, quedo satisfecho. María Herrera, tal vez un poquito si uno ve el comparativo de los estados financieros que ellos nos presentan desde 2011 al 2014, usted no ve cambios bruscos, ¿verdad? Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, las cuentas por cobrar, se mantienen muy estables, ¿verdad?, con un crecimiento, digamos, normal. Cuando los analistas financieros en los bancos encuentran eso que usted dice, un cambio brusco, ¿verdad?, es cuando usted o el analista llama a la empresa y le dice, mire, ¿por qué hubo este aumento? ¿O por qué tuvieron estas pérdidas? Lo que se ha dicho aquí en la comisión y lo que nosotros presumimos es que esta situación de los estados financieros y de su alteración se presentaba desde el 2010, porque eso permitía irlo haciendo gradualmente sin que se produjeran cambios bruscos que llamaran la atención de nadie. Si usted lo hubiera hecho así, entonces inmediatamente la gente empieza a cuestionar por qué aumentó tanto sus ventas o por qué aumentó tanto sus cuentas por cobrar. Como se hace en un periodo largo de tiempo que según se ha podido más o menos determinar y que esperamos que así lo determine el Ministerio Público, en esa forma tan gradual y en ese plazo,
Entonces, hace que no se llame la atención ni de los auditores externos, ni de los analistas financieros de los bancos. Eso fue lo que pasó en este caso. Pero de vuelta, digamos, más allá de los estados financieros que, como bien dice don Gerardo, se hacen los auditados año a año. Los otros informes son informes internos que evidentemente tendríamos que, después de lo que hemos visto aquí, pues son totalmente, están más maquillados que Max Factor, ¿verdad? Pero, y es anuncio político, espacio político no pagado, ¿eh? Pero el punto es, dentro de ese análisis que ustedes hacen, que va más allá de ver el estado financiero, claramente entiendo, a menos que ustedes me digan que tal vez tienen información en contrario, sentido contrario, de que este cliente, Interplastic, cliente panameño, era, digamos, uno de sus clientes más importantes, y es un cliente que no reflejaba, digamos, el pago de sus obligaciones, sino que era de las cuentas por cobrar. La pregunta ahí, si lo tienen, ¿a cuánto correspondía de las cuentas por cobrar si no estaban, a mi juicio, probablemente concentradas en esta empresa? Y si dentro de los estudios que se hacen en el banco no se enfoca específicamente, vamos, esto es algo muy importante, exportamos casi la mitad. De esa mitad, probablemente la mitad la exportamos a un país. A ese país, que es Panamá, lo exportamos a esta empresa. Pero esta empresa, sí, le vendemos bastante, pero la empresa pues no está pagando. Entonces, eso es lo único que me llama la atención, o que tal vez ustedes me lo puedan explicar.